enfocar este webinar pues al tema recurrente que hemos estado viviendo todos de una manera particular y también de una manera a nivel empresa, respecto de la continuidad del negocio y de esta palabra que nos llevaremos en 2020 y a lo mejor en más años, que es la palabra crisis, ¿no? Que acaba siendo un tópico y una palabra que nos perseguirá un buen tiempo, parece ser, ¿vale? Se ha estado probando la resiliencia de las organizaciones en todos estos ámbitos que hemos estado mencionando. Y bueno, pues primero, si quieres, Juanma, te presentas por no por intentar llevar un orden y ser educado, pues primero, si quieres, preséntate tú. Muchas gracias. Mi nombre es Juan Manuel Gil, yo soy el responsable de F24 Servicios de Comunicación para la península ibérica y para Latinoamérica. Y en primer lugar, muy agradecido a Audea por la invitación y poder participar y colaborar con todos vosotros en la realización de este evento. Gracias, Juanma. Bueno, yo soy Angélica Zamora, soy responsable del área de GRC, Compliance y de Ciber de Audea. Tenemos aquí dentro en Audea bastantes proyectos con clientes con los cuales estamos haciendo temas de continuidad de negocio, de estrategia y gobierno de seguridad de la información y sistemas de gestión de la seguridad de la información, y por supuesto el tema de la continuidad ya es un tema pues que para bien o para mal ha aumentado o ha puesto el foco en este ámbito de la seguridad de la información, que es la continuidad, y por supuesto también a nivel eh, renovaciones de certificado, auditorías de compliance y auditorías de sistemas de gestión, pues los auditores ya han sacado su antena dirigida a cómo las organizaciones están gestionando las crisis, porque yo creo que ya no solo hablamos de una, que ya sabemos que es la pandémica, y otras que se están abordando en el camino, y de las cuales no existía un escenario contemplado en la mayoría de nuestros planes de continuidad. Entonces, voy a compartir una breve presentación con vosotros, sin ánimo ni de que sea exhaustiva, pero sí nos gustaría resaltar algunos de los principales aspectos que hemos estado viviendo, tanto en proyectos como lo que nos trasladan pues nuestros clientes, ¿no? Ahora mismo las pandemias, las crisis económicas, las tendencias de consumo que también están modificándose la forma de vivir, la forma de organizarnos, se han incorporado a esos esquemas y amenazas que pudimos haber tenido en consideración cuando hemos hecho un análisis de nuestra organización por diversos motivos, ya sea por un tema de compliance, de adecuación, de intentar ver cómo una organización está respecto de, de estándares sí, de estándares o de gestión, en concreto sobre lo que podría ser la continuidad del negocio y nuestro análisis de impacto del negocio. Estas pandemias, crisis económicas, tendencias, cambios de formas de vida, se han incorporado a esas amenazas que pueden afectar, pues ahora sí que lo hemos visto, de una forma dramática a las organizaciones. ¿Por qué puede ser dramático o no dramático? Porque los análisis de impacto al negocio estábamos como muy acostumbrados a imaginarnos el desastre total
y trabajar sobre el escenario peor y a lo mejor algún otro escenario que alguna vez hubiésemos pasado. Si retrocedemos en la historia, las organizaciones, por ejemplo, se prepararon para el efecto del año 2000, ¿no? Y hubo un montón de proyectos asociados a nivel tecnológico para prepararse a ese cambio. Algunas otras situaciones de crisis que se han vivido a nivel, a lo mejor, económico, digamos, el primer susto que tuvimos con el tema de la gripe A, pues sí que algunas organizaciones establecieron algunos planes de contingencia o de gestión de crisis. Pero esta yo creo que ha sido una de las máximas pruebas eh, que, nos, que nos ha, de cierta manera, obligado a pensar que ese abanico de amenazas, sin ponernos pesimistas, ya podemos esperarnos casi cualquier cosa. Obviamente, no todo va a suceder al mismo tiempo, pero sí es verdad que no es lo mismo realizar planes con uno o dos escenarios y luego cambiar el chip a que ese uno o dos escenarios puedan ocurrir en un plazo de tiempo muy cercano. Ahora os explico por qué. ¿Por qué lo pienso así? Al enfrentarte a una amenaza nueva como es esta pandemia, y en eso yo creo que todos estamos estrenándonos, si nuestra organización, para empezar, no se ha preparado en casi ningún ámbito de continuidad o de planes de gestión o de formas de trabajo cuando las cosas no salen como las habíamos planificado, también se ha demostrado que es necesario cambiar esa forma de pensar, prepararse ahora sí para distintas amenazas continuadas en el tiempo. Pero es verdad que dentro de toda esta circunstancia hay un valor que no tenemos que olvidar, que es que nosotros mismos conocemos, o sea, dentro de las organizaciones tenemos conocimiento del negocio, de sus procesos y de los objetivos que persiguen. El conocimiento está dentro. Eso hay que saberlo explotar y hay que saberlo identificar. No podemos ir con planes o procesos de negocio documentados que nadie conozca, o intentar montar un equipo de respuesta a crisis con personas que no han sido formadas o que a lo mejor ni sabían que eran parte de ese equipo de crisis. Obviamente, esa reacción tiene que, por las circunstancias que estamos viviendo, lo que estamos aprendiendo, esa reacción tiene que ser más ágil. Y por otro lado, además de que esa reacción sea ágil y coordinada, tenemos que evitar generar mayores problemas por esa ausencia de organización o ausencia de conocimiento o esa ausencia de establecer planes y procesos. Entonces, ahora más que nunca esa palabra que se ha incorporado o que no es que se haya puesto de moda, pero también incluso ya aparecen los estándares, que es la resiliencia, cobra mayor interés, mayor importancia, porque hay que ser resiliente en distintos ámbitos, en formas de pensar, en adaptación de las organizaciones y cuando también se sigue hablando de crisis y de contingencia y de riesgo, seguimos considerando que entre todo eso que puede resultar bueno, regular o peor, también surgen oportunidades. A veces es difícil identificarlas y de hecho cuando estamos haciendo proyectos de compliance y estamos hablando de riesgo en las organizaciones, cuando tú hablas de riesgos, todo el mundo se pone en el pensamiento qué cosas peores pueden venir y qué afectación. Y no estamos tan educados para buscar oportunidades, que seguro
que seguramente las hay. A lo mejor nos hace falta también mejorar en ese aspecto y darnos esa oportunidad de buscar esas cosas buenas que salen de momentos como los de ahora. Este gráfico que os presento, la fuente es Gartner, y hay una cosa que me gusta bastante de este gráfico, es que creo que el modelo de continuidad de negocio y planes de continuidad estaba muy enfocado a pensar en planes y reaccionar a planes de continuidad en los que la recuperación se iba a realizar en un corto tiempo, ¿no? Nadie estaba preparado para que una contingencia durara pues lo que llevamos de marzo para acá, que creo que son como 7, 8 o 9 meses, ya no sé cuántos son. Y nuestros planes estaban diseñados para decir, venga, me ocurre un problema. Yo sé que máximo podría estar así, o el impacto que puede resistir mi empresa es de una semana. Y resulta que esa semana se ha convertido en meses. El escenario ha ido cambiando. A algunas organizaciones, respecto de la seguridad de la información y las ciberamenazas, les ha pasado además la mala suerte de que en este mismo periodo han tenido que afrontar otra crisis o un incidente de seguridad. Entonces, y nadie tiene el interés, y yo creo que si en una oficina de continuidad o al abordar este proyecto alguien levantara la mano y dijera, vale, hemos diseñado este proyecto para estos escenarios. Ahora pensemos que esos varios escenarios se dan al mismo tiempo, seguramente le tacharían de negativo, de loco, de qué te estás imaginando, oye, no hay que ser tan así, que seguro no nos va tan mal, pero como siempre la vida nos acaba sorprendiendo y nos pone en situaciones de este tipo. Entonces, es verdad que el incidente cuando sucede, o la crisis, la gestión de una crisis, te obliga a activar un plan de contingencia, un plan de continuidad y responder rápidamente a lo que a lo que te está sucediendo. Los procesos o las actividades que siguen a lo largo del tiempo y la recuperación puede no ser tan rápida como nos la habíamos diseñado, y en el camino de nuestra recuperación o de nuestra respuesta también pueden aparecer otras amenazas. Está claro que no todas las empresas estaban preparadas para enviar a todos sus empleados a trabajar a casa. Algunas empresas, de hecho, pensaban que teletrabajar es perder el control del trabajo o de sus empleados, y ni siquiera ni lo contemplaban. Y de pronto, pues ha tenido que incorporarse todas esas actividades, pero a su vez también todos los riesgos que conllevan. Sin embargo, al final de este plan de respuesta y al mismo tiempo de recuperación, las organizaciones intentan seguir manteniendo su negocio, seguir trabajando, estabilizar las cosas y seguir dando una sensación de que todo va bien, que eso es lo que interesa, y para eso están las organizaciones. Entonces, por eso, igualmente, insisto en que las empresas deben reaccionar de una forma más ágil y adaptarse a esos cambios y esas nuevas lecciones que nos va dando la gestión de una crisis. Ahora se habla mucho, o bueno, cuando se
cuando digamos que pudimos tener más movimiento después del confinamiento, todo el mundo hablaba del concepto de la nueva normalidad y esto que ya no sabemos si es nuevo, viejo, antiguo o cómo es. Lo que sí sabemos es que hay un momento que las organizaciones se han dado cuenta, creo, que se tienen que renovar y que el escenario es otro y que las formas de operar han cambiado. Como ya os dije, hay cambios que han sido forzados. Uno de ellos es permitir el teletrabajo y hay otros que permitiéndolo se han dado cuenta de que les aporta mayor eficiencia a su modelo de negocio y a la entrega de servicios. Entonces, entender cómo formular un plan de continuidad de negocios para este futuro resulta relevante porque incluso nos tiene que permitir impulsar un crecimiento. En las redes suele aparecer una imagen de cuál ha sido la gente que ha acelerado la transformación digital o el pensamiento de las organizaciones y aparece el COVID. Pues sí, también de eso todos tenemos, todos sacamos un aprendizaje. Digamos que por resumir algunos conceptos de la parte de continuidad con esta situación que estamos viviendo, el análisis que hicimos sobre el Recovery Time Objective o el Recovery Point Objective, debemos de pensar que se hizo con un escenario concreto, para un tiempo concreto, y que SRTO y RPO tiene que ir evolucionando. Tenemos que pensar en varios tipos de métricas conforme una crisis va extendiéndose en el tiempo. Tenemos que ampliar nuestra mente y renovar esos conceptos que teníamos, si queréis, un poco estáticos y pensar que las cosas han cambiado. Obviamente hemos tenido lecciones yo creo que seguimos aprendiendo y recibiendo lecciones de esto que estamos viviendo a nivel personal y organizacional, y seguro, estoy convencida que aunque no todo se ha hecho bien, no todo ha salido tan mal. O sea, creo que las organizaciones, por ejemplo, se habrán dado cuenta el valor que tiene vuestro personal tecnológico, su capacidad de respuesta. Si se trabaja en conjunto, se pueden conseguir cosas yo creo que admirables. La capacidad de comunicación en una reunión, a lo mejor antes nos podríamos meter en una sala, estar reunidos una hora y no consensuar nada, y ahora que estamos virtualmente, a lo mejor existe más fluidez en la comunicación, sabiendo que todos queremos aprovechar el momento en que nos reunimos y salir con reuniones y toma de decisiones, que a veces es complicado, ¿no? Otra oportunidad que podemos identificar en estos escenarios de crisis es, pues, probablemente sea una buena oportunidad para renovar o cambiar esa cultura de la organización, de cómo nos comunicamos y incorporar, por ejemplo, pues temas de teletrabajo. Porque os digo, yo hay clientes que me han dicho, para esta área en concreto, o por áreas también, por departamentos, si la organización me deja, yo voy a mantener el teletrabajo porque ha sido espectacular la eficiencia que he obtenido. O sea, genial. Ojalá cambiemos ese pensamiento y aprovechemos esas cosas que nos permiten, pues incluso dar un mejor servicio a los clientes. Obviamente hay sectores que se han visto súper beneficiados de esto y otros que no tanto. Pero bueno, la vida es así. Por otra parte, hay un tema que sí que me parece que debería de ser más serio de abordar, que es que cuando establecemos escenarios de riesgos, seamos conscientes de cuáles va a abordar la empresa y cuáles no.
y por qué no se abordan ciertos escenarios de riesgo y se trabajan en planes y gestión de ese escenario de riesgo. O sea, esto no debería de ser la decisión del tío que se dedica a la seguridad de la información o a la continuidad del negocio. Esto debería ser una toma de decisión de las áreas de negocio y de la organización en concreto del CEO y de las personas que operan los procesos de negocio. O sea, no debe de ser una opinión única de alguien que solo entiende de esto o una decisión que se determina para pasar una auditoría y todos ser felices, porque eso no nos va a ayudar a manejar este tipo de crisis. Otra parte es que al mismo tiempo esas actividades que consideramos en un escenario inicial de continuidad que establecimos como no críticas, se vuelven críticas si esa crisis se alarga en el tiempo. Hay que hacer ese pensamiento, intentar no tampoco caer en el pesimismo, pero sí en ser realistas de cómo queremos o cómo podemos mantener esas actividades no críticas para que no se vuelvan críticas y afecten a la continuidad del negocio. Y temas que, bueno, siempre seguro habrán escuchado, que es que los planes de continuidad se prueban y se prueban intentando llegar a la realidad. Y además de que se prueban, es necesario que se actualicen y se documenten. Por supuesto, en todo esto, y no puede ser de otra manera porque me va en la sangre, no tenemos que olvidar en este camino el tema de la seguridad de la información. Como ya os he dicho, nadie desea gestionar una crisis dentro de otra. Mientras estoy gestionando la crisis del COVID, que sufra un ciberataque, ya tenemos varias crisis en la cartera. Entonces, intentemos eh, no incorporar más riesgo y provocar otros problemas a la organización si no hemos hecho pues nuestros deberes. Entonces, lo dicho, los planes de continuidad se prueban, se actualizan, se documentan, consideran múltiples escenarios y además se comunican y se incorporan a todas las personas que la organización identifique que tengan que estar que sean parte de la gestión de la crisis y creo en esto que es relevante que se vuelva a dar valor a que el conocimiento es interno y hay que aprovecharlo. Entonces, por lo demás, ya dejo hablar a Juanma, si no aquí no se trata de un monólogo, ¿no, Juanma? No hay problema, no hay problema. Es interesante. Muy bien. ¿Cómo llevamos todo esto de manera práctica y cómo lo hacemos en un entorno como el actual en el que nos movemos con una situación como el COVID, por ejemplo? Vamos a compartir nuestro pensamiento en este terreno y para ello lo primero que quiero hacer es, para aquel que no nos conozca, es compartir cuál es la visión de la compañía, ¿no? Se está viendo mi presentación, ¿verdad? Vale. Entonces, lo primero, nosotros como compañía somos una compañía que llevamos 20 años acompañando a los clientes en la preparación para este tipo de escenarios, para cualquier tipo de escenario en el que nos enfrentemos a un elemento que ponga en riesgo la organización. Pueden ser simples conatos que nunca lleguen a evolucionar o pueden ser cosas que evolucionen en una crisis. Afortunadamente, nuestra compañía ha sido pionera en este terreno y hemos crecido hasta alcanzar más de 180 empleados en el mundo, más de 2.500 clientes,
con sedes en múltiples países. Esto es una vocación internacional y estos son algunas pinceladas de algunas referencias. Tocamos todas las clases de verticales porque nuestro producto al final ayuda a las empresas a manejar su situación de riesgo, no importa cuál sea. Y eso nos permite acompañar a los clientes en su superación. No podemos evitar que ocurran, es básicamente nuestro lema, ¿no? Y para eso preparamos las organizaciones en las diferentes necesidades que se tienen en un suceso. Cuando un suceso irrumpe en una organización, lo primero que ocurre muchas veces es que hay que notificar a los empleados o a los equipos de una manera eficaz para asegurarnos de que o bien están enterados de la situación o bien colaboran en la resolución de la situación. En el caso del COVID, puede ser al revés. Podemos notificar a los empleados para que nos digan exactamente en qué situación están o para que vayan a teletrabajar, ¿no? Esa comunicación tiene que tener algunas características. Primero, tiene que ser sencilla. No podemos hacer un plan en el que impongamos métodos de trabajo que no son prácticos. Por ejemplo, ayer precisamente trataba con un cliente y decía que él estaba manejando una situación de crisis con Teams. Y Teams no es un método que te permite alertar de manera eficaz, hacer tu árbol de llamadas, sino que te permite colaborar con equipos que ya están predispuestos a estar conectados en Teams. Y desde luego era una compañía en la que los empleados no tenían teléfono de compañía, o sea, la compañía no podía imponerles implementar una aplicación que les permitiera recibir notificaciones, con lo cual tenía unas resistencias enormes al cambio, ¿no? La comunicación tiene que ser sencilla por los medios que la gente tiene y además tiene que ser segura. Y en estos tiempos que corren, como Angélica decía antes, que tenemos una posible combinación de vectores y a lo mejor lo que creemos que es una fuga de información es un ciberataque o se combina el ciberataque con la pandemia, como está pasando y estamos viendo en estos días en las noticias en numerosos sectores, como aseguradoras, etcétera. Claro, uno puede tener el enemigo dentro trabajando, uno puede tener el enemigo, como se sabe en este tipo de cosas, meses infiltrado en la organización, con lo cual la comunicación tiene que ser impermeable a este tipo de filtraciones y ese bloqueo es importante, ¿no? Pero si bien es importante la comunicación, es muy importante seguir lo que está planeado. Está definido una serie de actuaciones en los planes de continuidad, en los planes de gestión de las emergencias. Y esto es importante porque al final tenemos que garantizar que se ejecutan las actividades o fichas de actividades que tenemos, las checklists que dicen los ingleses, de acuerdo al plan. Y de forma estructurada, ¿no? Y por último, no menos importante, es documentar todas estas actividades, porque si realmente no documentamos lo que estamos haciendo, ¿cómo vamos a saber dónde hemos tenido fallos y cómo mejorar? ¿Cómo vamos a poder presentarnos ante la aseguradora o ante el auditor o al interventor del gobierno, que si nuestra actividad está fiscalizada, para probar que hemos actuado de manera correcta, ¿no? Entonces, por todas estas razones, FAT24 tiene mucho sentido porque es una plataforma proactiva que se prepara para el incidente para que el día del incidente no tengas que improvisar o, dicho en otras palabras más correctas, la improvisación sea lo mínimo imprescindible, ¿no? Y va desde la parte de planificación de la emergencia, de identificación de los riesgos y las medidas preventivas, planificación de los ejercicios, monitoreo de esas actividades, hasta desde que se inicia el incidente, la movilización de los equipos, la operación en crisis y la recuperación posterior. Y eso nos permite proporcionar un abanico de soluciones, como por ejemplo desde la más simple, tenemos desde 40 euros al mes, básicamente, la capacidad de tener un registro de personas que acceden a las instalaciones para poder alertarles caso de que haya una difusión de COVID en el día en que nos visitaron y es algo súper sencillo, a dos soluciones que integran la gestión de la notificación de las emergencias de manera segura y completa y la gestión proactiva de los incidentes. Como hemos venido a teorizar, lo que vamos a hacer es hablar del producto de manera práctica. Es algo muy sencillo de desplegar en menos de 48 horas y es 100% software as a service, no interfiere en nada en las instalaciones. Todo está hecho con un compromiso de disponibilidad máxima del 99,99% del tiempo de un año
para garantizar que cuando se tiene la crisis, el proveedor no tiene otra crisis en paralelo, ¿no? Y todo está cubierto bajo las certificaciones ISO 27001 de seguridad de la información y 22301 de gestión de la continuidad de negocio. Entonces, bueno, le ponemos mucha importancia al tema de la confidencialidad, al tema de la seguridad, y eso es relevante, ¿no? Entonces vamos a ver cómo funciona el sistema de manera práctica, y para ello les voy a contar que efectivamente nuestra plataforma tiene dos entornos, y tiene el entorno de notificación de emergencias, básicamente donde uno programa las alarmas y comunicaciones que quiere realizar en tiempo de crisis, o donde realiza los ejercicios, y otro entorno de gestión de los incidentes. Este es el entorno de planificación de los escenarios, donde yo tengo mi lista de personas que voy a movilizar cuando se produzca un incidente, que las tengo organizadas en grupos, grupo de emergencias, grupo de seguridad, grupo de sedes, etcétera, lo que sea pertinente, grupos basados en cualificaciones, grupos basados en la ubicación de las personas, lo que sea pertinente, y con ello construyo mi escenario de alarmas, mis diferentes situaciones, un ataque malware, una caída de sistemas, un data center no disponible, una catástrofe con heridos o dañados, en fin, tengo un montón de opciones posibles. Y esto, desde aquí yo puedo iniciar o activarlas. Tradicionalmente eso es lo que han venido usando nuestros clientes, pero recientemente hemos incorporado la capacidad de manejar los incidentes de manera íntegra. Y aquí, por ejemplo, tenemos el caso del manejo de un incidente de pandemia. Lo que estamos viendo, voy a hacerlo más grande para que sea más agradable para todos, lo que estamos viendo es el escritorio de trabajo, que es mi centro de comando de mi emergencia, ¿no? Y en este caso el incidente es un ejercicio. Nosotros tenemos doble posibilidad de trabajar en modo ejercicio. De hecho, voy a salir para que lo vean. Voy a cerrar la sesión y lo abro. Tengo la posibilidad de trabajar en modo ejercicio, en modo normal, y así diferenciar cuando estoy haciendo un simulacro, practicando con mis empleados, de cuando tengo un incidente real y que estos no estén mezclados con las pruebas, ¿no? Entonces, accediendo en modo ejercicio, vamos a tener en este caso bueno, lo hice mal. Ahí está. Puedo entrar a los diferentes incidentes y voy a volver a entrar al de la pandemia, pero podríamos tener el caso de que tuviéramos varios incidentes en paralelo. Y esa es otra ventaja de una plataforma digital. Yo puedo ir trabajando y documentando dos incidentes en el mismo equipo o por diferentes equipos en paralelo sin ningún tipo de problema, ¿no? Entonces, mi panel de incidentes activos son estos, y yo tengo mi escritorio del incidente. El escritorio del incidente tiene características muy especiales. ¿Por qué? Básicamente, ¿qué se necesita en el manejo de un incidente? Lo primero es saber en qué situación estamos. Y saber en qué situaciones, qué detalles conozco sobre el incidente en curso, que puede incluir un texto, puede decir quiénes son los miembros de mi equipo que están trabajando en este incidente, puede ser una serie de webs de recursos para manejar ese tipo de incidente, por ejemplo, la Organización Mundial de Salud, el mapa de COVID en el mundo, o por ejemplo, los recursos que proporciona la guía de F24, ¿no? Esos enlaces, tenerlos a la mano, si quiero consultar al Ministerio de Sanidad, etc. También el mapa, dónde ocurrió el incidente, ¿no? Y todos los detalles e informes que se han producido. Entonces, ¿qué está pasando? Está pasando esto, ha sido informado por aquí, ha sido registrado por esta persona, el potencial es alto, este es el mapa de afectación, esta es la descripción del suceso, y este es el equipo de gestión de crisis. Lo compone esta persona que es el líder, esta persona de recursos humanos, esta persona que está ahí, esta persona que es legal. Y además tenemos una serie de focos en los que estamos trabajando en este incidente, que son el estado de las personas, que tiene prioridad alta, el estado de procesos y servicios, que tiene prioridad alta, y el estado de las oficinas, que no tiene tanta consideración.
y hemos realizado ya un montón de actividades de declaración del incidente, de seguimiento, y está programada una reunión de segunda oleada para el seguimiento para el día 1 de octubre. Además, se han ido produciendo una serie de informes hacia la gerencia, en concreto se hizo este, y ha habido reuniones y cada reunión ha generado su propio informe y lo tengo aquí. Con lo cual, de un vistazo yo sé exactamente qué está pasando. El segundo aspecto que me interesa conocer es qué hay que hacer en este tipo de situación. Y cuando se abrió el incidente se cargaron automáticamente las tareas que le corresponden a cada fase de la situación y a cada responsable de la situación. Y los tengo de manera gráfica aquí, visibles. Yo puedo ir seleccionando las diferentes fichas y ver qué corresponde cada una. Esta, por cierto, está terminada y me puedo mover por ellas. O puedo ver mis fichas de actividades en un tablero en el que yo sepa cuál es el progreso que llevo alcanzado. He obviado que en la parte de qué está pasando, además de ser un ejercicio de pandemia, está indicada en qué fase nos encontramos. Las fases, en este ejemplo, son 5, que son la de monitorización, o sea, observación inicial, movilización, evento confirmado, movilizo a mi personal, manejo, gestión de la situación, normalización, ya la gestioné y ahora estoy recuperando la normalidad, y evaluación final. Estas fases en otras compañías se llaman de otra manera. Esta plataforma es absolutamente flexible para denominar las fases como cada compañía guste, ¿no? Entonces, en el caso en el que nos encontramos, por ejemplo, que estamos en fase movilización, si selecciono los filtros para ver la fase movilización, veo que todas las tareas de la fase de monitorización están completadas y que de la fase de movilización están todas menos una que está vencida desde el 18 de agosto, que la tiene asignada una persona como una tarea. Entonces yo puedo ir controlando exactamente qué me pasa, ¿no? Pero si lo quiero ver en detalle, puedo verlo como el total de acciones y ejecución representado en función de la situación en la que me encuentro, ¿no? Entonces esta ficha se completó y esta ficha está pendiente en este momento de la situación. Esa es la foto. Llevo 9 de 10 acciones ejecutadas. Yo claramente en cualquier momento puedo modificar la situación y de la fase de movilización que estoy, puedo actualizar la información a que estamos en una fase de manejo. Ya todo el mundo está en movimiento y pasamos a trabajar dentro de la situación. Y puedo asumir aquí que todas las medidas preventivas están funcionando, ¿no? Están funcionando. Y puedo modificar la situación, puedo decir que la potencialidad en este momento baja a un nivel medio y actualizo mi información e inmediatamente queda registrado. Todas las actividades que se han ido realizando, esta es la tercera pata, quedan documentadas en tiempo real. Y este registro me muestra toda la actividad de toda la pandemia, de las reuniones que se han realizado, de los informes y las modificaciones que se han hecho en los informes, de las observaciones que se han hecho a algunas tareas, de la ejecución, del envío o la actualización del incidente. Todo eso queda documentado porque siempre voy a necesitar poder sacar ese registro para presentar una evidencia que sea incontestable delante de un auditor o incontestable delante de una aseguradora, ¿no? Pero en todo caso me puede ocurrir que yo necesite mucha flexibilidad. Por ejemplo, que yo necesite asignar una tarea en tiempo real. Yo puedo asignar una actividad nueva a una persona en cualquier momento o que necesite documentar en el registro algo que he conocido por fuera de las actividades, como una decisión que se ha tomado, por ejemplo, a nivel de gobierno, que es importante que aparezca aquí reflejada y que yo lo marco como una información importante, como una decisión o como una acción y lo integro dentro del registro de todo el cronograma de actividades, ¿no? De manera que esto me da las tres perspectivas de qué está pasando, qué está planeado hacerse. Desde aquí además puedo saber cuál es el grado de ejecución y qué hemos hecho en el detalle. Tengo esa información. La plataforma además me ayuda para que en el caso de que se requiera, yo pueda
activar rápidamente la alarma de mis equipos. Y, por ejemplo, necesito tomar una decisión rápida y establecer una conferencia con mi equipo y puedo hacerlo con los grupos marcados, o puedo modificar eso temporalmente y decir con quién quiero hacer la conferencia. Quiero incluir a 2 colaboradores para tomar una decisión y qué mensaje quiero dar. Por favor, conéctate para revisar la pandemia. Y le doy a activar alarma. E inmediatamente se produce un proceso de comunicación que me permite, voy a mostrar mi teléfono, que lo tengo aquí puesto pantalla completa, lo voy a quitar de pantalla completa para poder incluir mi teléfono. A ver, ahí está. Que se van a producir las comunicaciones de la conferencia en este momento. Se está cargando las personas a las que se va a notificar y se va a llamar a estas personas para entrar a una conferencia y tomar una decisión. Bueno, este proceso... he cometido el error de no incluirme yo mismo. Qué torpeza. No importa. Detengo la alarma y ya se imaginan cómo funciona esto. Toda esa gestión de activar las alarmas desde aquí o incluso de generar informes hacia la gerencia se hacen de una manera sencilla, porque yo puedo tener incluso plantillas precargadas con el contenido que yo quiero generar, o puedo, a la hora de hacer la plantilla, usar el último informe de situación que se envió para hacer modificaciones sobre la corrección de la situación, sobre la corrección de la respuesta actual, la respuesta planeada, otra información relevante. Y cuando hago ese informe lo pongo en modo borrador o lo puedo enviar para un aprobador para que verifique antes de una fecha concreta que ha completado, que ha validado el informe, ¿no? Dice, pues este informe tiene que estar listo mañana antes de la 1 y queda listo para ser validado. Queda incorporado y aquí yo defino a qué persona le mando el correo electrónico para que verifique el informe que acabo de realizar. De la misma manera, yo puedo generar las minutas de las reuniones, etcétera, o puedo consultar el archivo documental. Y el archivo documental tiene diferentes carpetas donde uno puede almacenar el plan de emergencias o el plan de continuidad de negocio, el plan para COVID, y ese documento consultarlo y además saber si ha sido actualizado convenientemente de acuerdo a los planes de continuidad de negocio. Pues tenemos que ir periódicamente actualizando la información, le ponemos una fecha de validación. Todo esto es válido en todo el escritorio. Por ejemplo, todas esas fichas de actividades que nosotros tenemos forman parte de un conjunto de fichas que se han definido para diferentes escenarios, donde cada una de las fichas, además de tener a qué tipo de incidentes aplican, a qué parte de mi organización aplica y a qué fase, tiene también incluidas las acciones, y la ficha también tiene su control de versiones, de manera que podemos registrar si esto es una modificación de menor importancia o es una modificación mayor, y incluso cuál es el vencimiento, es decir, cuándo nos tocaría revisar que esta ficha sigue estando actualizada, ¿no? O sea, todo está hecho de esa manera, con su ciclo de autorizaciones y sus control de versiones, ¿no? Para que al final tengamos el ciclo de nuestro plan de continuidad implementado de una manera eficaz para, llegado a un incidente como este, poderlo manejar de una manera sencilla. Yo por mi parte no quiero extenderme más, creo que es bastante contundente lo que acabamos de ver y el manejo es bastante sencillo, por lo que, Angélica, te devuelvo el control y si habrá Sí. preguntas o consultas. Sí, gracias Juan Manuel. La verdad es que es bastante interesante. Sobre todo yo le veo la parte de tener la cronología de las decisiones que se van tomando, las acciones, es súper importante. Y por ejemplo, para el escenario de gestionar un ciberincidente,
esta parte me parece totalmente relevante, sobre todo, ya no si tú quieres, no por modelo propio, cultura de la organización, pero por temas de aseguradora y de respuesta a clientes, me parece totalmente usable y necesaria. Nosotros vamos a abrir, no sé si hay preguntas, pero si queréis, está abierto el chat para hacer preguntas, pero también podemos recibir preguntas a posterior, si después veis este webinar, a info@audea.com, ¿vale? Eh, lo dejamos abierto porque creo, voy a mirar, pero en el chat no se han registrado preguntas, pero nos mantendremos nosotros pendientes de la recepción de sus dudas o preguntas relacionadas pues con los temas que hemos tratado hoy. Por lo demás, pues agradecerte, Juanma, porque la verdad es que la plataforma es bastante interesante y se puede aplicar a un montón de escenarios, no solo de gestión de crisis, sino de documentación de decisiones sobre temas en concreto y apoyan mucho en una labor, pues ya no solo de auditoría, sino de conocimiento propio de la organización. Muchas gracias. Bueno, pues gracias a todos y gracias por incorporarse a este webinar. Muchas gracias y gracias, Angélica y Audea, por la invitación. Un abrazo para todos. Gracias.